Vamos ahora con el tema de los rayos crepusculares. Sepan disculpar algunos sonidos que van a escuchar de la vida misma. El hombrecito que se encuentra en una playa de Barcelona, por ejemplo, está contemplando un amanecer. Está en la playa, edificio, aquí estaría el sol, que hace que se proyecte una sombra por la dirección en la que vienen los rayos del sol. La sombra se estaría proyectando en un sentido noroeste, porque el sol estaría apareciendo por el sureste, cuando en realidad, si fuera una tierra plana sin el mini domo local, tendría que verse aparecer por el noreste. De pronto, unas nubes tapan parcialmente al sol, pero deja unas aberturas por las que filtran los rayos crepusculares, que también para arriba, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿este hombrecito puede determinar a qué distancia está el sol triangulando los ángulos de inclinaciones de los rayos crepusculares? Si aquí tiene un ángulo de, supongamos, 60 grados, y aquí tiene en el otro sentido otro ángulo de 45 grados. ¿Puede determinar o al menos puede saber si el Sol se encuentra cerca o lejos o algo partiendo de la triangulación de estos rayos? La respuesta es no, porque todos estos rayos, aunque pueda parecer imposible, vienen en la misma dirección. Pero entonces, ¿por qué el hombrecito los ve formando estos ángulos tan dispares, digamos? Por la perspectiva. Simplemente es eso. Para explicarlo, partamos del modelo de tierra plana con el Sol más bajo propuesto por el terraplanismo, sobre el que hay cierto consenso, desde unos 4.800 kilómetros, creo que encontré por ahí, hasta los 6.400, ¿no? Esta sería el área que estaría de día y esta otra sería el área de la noche. Si este es el Sol que viene girando más o menos sobre lo que sería la línea del Ecuador, estaría llegando con los rayos con cierta inclinación a Barcelona, con este rayito, al Polo Norte con este otro, al sur de África con este, estaría llegando a la Antártida tal vez con este. Entonces, ¿cuántos rayos de todo el abanico de rayos con los diferentes ángulos de inclinación, cuántos llegan a Barcelona? De todo este abanico llega este paquetito de rayos, vamos a decir, de aquí. No llega este paquete, ni llega estos, ni llegan estos, ni llegan los otros. Entonces, para que nosotros podamos apreciar estas inclinaciones en los rayos del Sol, tendríamos que alejarnos, salir del espacio de la Tierra plana bastantes miles de kilómetros para poder ver el conjunto y ver cómo efectivamente los rayos están llegando con diferentes inclinaciones a las diferentes partes del mundo. Pero como eso no se puede hacer, pues lo único que tenemos como dato visual es lo que hay en nuestro paisaje, que cuánto abarcará. Si tenemos un campo visual de 200 kilómetros aquí de lo que controla el hombrecito, tal vez pueda estar viendo el rayo que llega a Girona, ¿vale? Ve el rayo que llega a Girona y lo ve con una inclinación de 45 grados con respecto a la línea del horizonte. Pero si nos vamos al mapa, ¿cómo sería la inclinación real del rayo este que llega hasta Girona, que está a 100 kilómetros del punto de observación del hombrecito? Él ve que está inclinado 45 grados, pero en realidad, en el mapa grande, vemos que simplemente sería un rayito que estaría aquí al lado, pegadito al rayo que llega a toda el área de Cataluña, y casi tienen la misma inclinación. La inclinación que por otro lado se puede ver por el sentido que tiene la sombra del hombrecito. El rayo real, este grande que está llegando al hombrecito, es el que proyecta la sombra. Y la sombra va en sentido noroeste. Y si se va a Girona, el hombrecito, la sombra que va a proyectar va a ser exactamente la misma en sentido noroeste, porque forma parte del mismo paquete de rayos que llega a la península ibérica. Puede haber una pequeña diferencia, pero como este hombrecito controla un área de 200 kilómetros visualmente, prácticamente no hay diferencia en la inclinación con la que llegan los rayos del sol a la superficie del paisaje que él ve.
Ni siquiera el hombrecito puede ver el rayo que pueda estar llegándole a Menorca o pueda estar llegándole a Alicante. Pero hasta ese rayo no va a ser muy diferente en cuanto a su grado de inclinación que este que llega a Cataluña. Entonces, ¿cómo puede ser que exista esta inclinación? Por la perspectiva, porque este y este rayo solamente son el filtrado que hacen las nubes, la descomposición del rayo mayor que viene al área de Cataluña si partimos de un sol que se encuentra a 5.000 kilómetros de altura. Bueno, hago un inciso aquí para aclarar una cosa. Nos fuimos al sol este de 5.000 kilómetros de altura, pero habrá quienes puedan pensar, ¿y qué pasa si el sol está más abajo, si estuviera a 1.000 kilómetros de altura? Ahí sí que podría darse tal vez una situación como esta en la que podamos deducir triangulando estos rayos que el sol está ahí a 1.000 kilómetros de altura, pero es que no se plantea eso ni en el terraplanismo en general porque es inviable, es absurdo. Imagínense un sol que esté casi encima del paisaje, ¿cómo se vería por la zona por la que no estuviera pasando el sol directamente? O sea, si el sol está pasando por el Ecuador, todo el resto de países del mundo lo verían como el sol de medianoche que se ve en la Antártida, así súper inclinado en el horizonte. Porque claro, un sol tan bajito, y es que no se podría explicar ni con el recurso del mini domo local, ese que vimos en el primer vídeo, que era como una lente que se formaba entre la superficie de la Tierra y el Sol, que te hacía poder ver todo lo que veíamos en el cielo de una forma en cómo se vería todo en una Tierra esférica, pero estando en una Tierra plana. Ni eso se podría dar con un sol a 1.000 kilómetros porque no habría espacio para que se forme esa lente. Por lo tanto es que se rompe todo, porque ya el terraplanismo en sí está sosteniéndose, está explicándose gracias a esa figura. Pero claro, aquí tenemos rayos que sí que van en otro sentido, que sí que van a generar una sombra en un sentido suroeste y no noroeste. Pero para eso se tendría que ir el hombrecito, no sé, 8.000 kilómetros hacia el sur, a Sudáfrica, para que la sombra pueda estar en el otro sentido. O sea, para que los rayos del sol sí que le estén llegando a él con una inclinación diferente a como le llegan en Cataluña. Entonces, para tener en la realidad un rayo así de inclinado, pues tendríamos que irnos a Laponia o al Polo Norte directamente, o para tener uno con una inclinación equivalente, pero para el otro lado, pues te tendrías que ir a la Antártida. Con lo cual, no se puede pensar que los rayos que veo en el paisaje que sea en el mundo tengan un ángulo diferente ninguno con respecto a otro. Se me ocurre una forma, lo hacemos en un esquema en donde no vamos a respetar las proporciones, pero para que se pueda entender, aquí estaría el Sol, aquí estaría Barcelona, estos son los rayos que llegan del Sol a toda el área visual que puede percibir el hombrecito. Y lo que ha pasado simplemente es que a determinada altura, y no mucho tampoco, de unos 3 a 10 kilómetros de altura, se antepusieron la nube 1, vamos a ponerle nube 1, 2, 3 y 4 entre los rayos del Sol y el punto de observación. Con lo cual solamente pasaron este rayo y este rayo. Y eso es lo que está percibiendo el hombrecito como rayo crepuscular. Estos son el resto de rayos, pero aquí solamente están pasando estos tres que son los que está viendo. Bueno, ve también los de arriba, pero es lo mismo. Es uno que viene por arriba, otro que viene aquí por arriba. Serían estos rayitos que se ven aquí más arriba. Pero es solo ese filtrado que hacen las nubes cuando se anteponen entre el hombrecito y el sol. Y eso es todo, básicamente. Si estos son 8, estos que sean 20. De 20 kilometritos solamente se ha producido esta bifurcación que en realidad no es tal, sino que es un filtrado que solamente te deja ver una porción del paquete de rayos. Miren, para que vean qué curioso, porque si este hombrecito viajase al punto que está iluminando este rayo crepuscular,
¿Cómo sería la sombra? Si decimos que es el mismo rayo, la sombra tendría que venir para aquí en sentido noroeste. La sombra seguiría estando en sentido noroeste, pero no para el hombrecito que mira desde aquí. Si hay otro hombrecito que se va para aquí, la sombra va a seguir el sentido del rayo de la luz para la mirada de este hombrecito. Pero en realidad, si este tuviese una brújula, vería que efectivamente su sombra sigue estando en el sentido noroeste. ¿Por qué? Porque en lo que se ha ido trasladando el hombrecito, si bien el paisaje ha cambiado, el sol no ha cambiado. Y el hombrecito, cuando llegue a este punto, se encontrará con que para él el sol sigue estando al sureste de su paisaje. El sol acompañará el movimiento, como nos pasa cuando vemos en las rutas, si vamos de viaje por ahí, que vemos que la luna, las estrellas van acompañándonos en el viaje, aunque cambie el paisaje. El rayo crepuscular, cuando el hombrecito se traslade 100 kilómetros en dirección sureste, verá que este rayo crepuscular será este. Entonces, este hombrecito verá que efectivamente la sombra se va hacia su noroeste. Pero para la mirada de este hombrecito verá como que la sombra se va hacia otra dirección. Pero eso es por el tema de la perspectiva. Es que todo está así. Todo se ve así desde el punto de vista de cada persona. Y lo mismo para estos rayos también. El hombrecito que estuviera aquí estaría proyectando una sombra hacia el norte, casi totalmente hacia el norte para el punto de vista del hombrecito del medio. Pero en realidad, este hombrecito estaría viendo cómo su sombra en realidad va en sentido noroeste. Y para finalizar, quise mostrar cómo no se puede ni afirmar que el Sol esté más cerca de lo que se nos dice que está desde la narrativa oficial, ni se puede deducir nada, ni de que la Tierra sea plana por la existencia de estos rayos crepusculares, nada, porque los rayos pueden estar llegando perfectamente rectos desde una distancia enormísima a la Tierra. La inclinación con la que llegan los rayos se la da la curvatura, la inclinación misma de cada región de la esfera terrestre. Pero los rayos del Sol pueden estar llegando rectos desde cualquier distancia. Aunque si partiésemos de la posibilidad de que estemos en un plano, claro que en ese caso sí que se podría, conociendo las inclinaciones de los rayos, cómo están llegando a las diferentes regiones del mundo, se podría determinar la altura a la que está el Sol. Pero para lo cual antes deberíamos poder descartar el modelo de Tierra esférica. Bueno, no quería cerrar sin que se viera esto con las proporciones reales que podría tener, o bueno, más parecidas, ¿no? Si fueran los 11.000 kilómetros de rayo que provienen del Sol, que van a parar a España, si estos son los 11.000 kilómetros, ¿cuánto representan 20 en esos 11.000? Cada centímetro son 1.000. Estos son 500 kilómetros. ¿Cuánto representan 20? Ni aparecen. Entonces ahí en esa última fraccioncita del rayo que viene de un sol con la cercanía mínima posible planteada por el terraplanismo, aquí en la última porción a los 20 kilómetros, si estos son 1.000, 20 es nada. Aquí es donde se antepusieron las nubes y se bifurcaron aparentemente los rayos, que no se pueden bifurcar, que simplemente se están filtrando. Entonces, ¿qué vas a triangular aquí? No podés triangular posición del Sol alguna, es simplemente que confunde por las proporciones, porque para un hombrecito de aquí de la playa esto es enorme, gigante. Pero ante los 5.000 o ante los 11.000 kilómetros que tendrían los rayos del Sol, el paisaje de 200 kilómetros es un paisaje así. Si estos son 500, estos son 200, el hombrecito solamente tiene acceso visual a los rayos, cómo se comportan en esta área. Y si aquí él ve que se bifurcan, no es porque se bifurquen, sino porque tiene
un filtrado, el paquete de rayos que estaría llegando desde el Sol. Es simplemente un efecto óptico por la perspectiva. Y aquí cuando el sol se cuela entre los árboles de un bosque, por ejemplo, ¿no? Tenemos este mismo efecto óptico, solo que en una escala menor. Aquí en lugar de las nubes como obstáculo entre el sol y el observador tendríamos los árboles y en un espacio mucho menor. Pero que esos rayos todos, aunque pueda parecer imposible, son paralelos entre sí. O este, que sería otro ejemplo de lo mismo, con otro tipo de obstáculos a los rayos. Y por si quedaba la más mínima duda, me acabo de enterar de la existencia de los rayos anticrepusculares, que son, digamos, los mismos rayos crepusculares que por el ángulo de inclinación del Sol, que ya está por el horizonte, en vez de los rayos crepusculares irse hacia abajo, hacia arriba, como que atraviesan todo el cielo del paisaje y se pierden por el otro lado. Aquí vemos un ejemplo muy bonito de un atardecer con los rayos crepusculares y si los continuamos vemos que también hay otros rayos que convergen en el sentido opuesto al Sol. Estos son los rayos anticrepusculares. Es simplemente que este conjunto de rayos que viene del Sol atraviesa el cielo paralelamente como siempre. Este hombrecito de cualquier paisaje del mundo, si el Sol está lo suficientemente bajo y las condiciones atmosféricas son las adecuadas, y los rayos crepusculares, en vez de cortarse aquí, pues atraviesan el cielo y se pierden en el otro extremo. En dos palabras, que no se puede triangular la posición del Sol a partir de los ángulos de los rayos crepusculares, porque estos siempre, siempre, siempre vienen paralelos.